En los confines del subcontinente indio, donde los ríos trazan sinuosos cauces sobre tierras resecas por el sol, las semillas de la civilización temprana echaron raíces en silencio. Pequeños grupos de personas, antaño cazadores nómadas, comenzaron a asentarse junto a los manantiales de agua y poco a poco dominaron el arte de la agricultura y la cría de animales. Durante siglos, estas humildes comunidades aprendieron a trabajar el suelo fértil, cultivando trigo, cebada y otros cultivos básicos. En el proceso, forjaron lazos más profundos con la tierra y entre ellos. Apareció cerámica de barro adornada con sencillos motivos geométricos. La choza de madera evolucionó hasta convertirse en viviendas hechas de ladrillos de barro. Surgió un sentido de permanencia que insinuaba posibilidades mucho más grandiosas que la mera supervivencia. Un ritmo constante de siembra y cosecha sustituyó los antiguos ciclos de vida migratoria. Nadie consignó por escrito estos primeros momentos, ni se alzó ningún monumento imponente que proclamara sus logros. Sin embargo, aquellos agricultores y artesanos locales sentaron una base primordial de esfuerzo humano. Compartían herramientas, truequeaban productos y a veces formaban alianzas con asentamientos cercanos. Sus días estaban moldeados por la interacción entre el clima y la tierra, lo que fomentaba una conciencia de las bendiciones y los desafíos de la naturaleza. Aunque estas sociedades en ciernes eran modestas en escala, presagiaban transformaciones notables. Con el tiempo, en este subcontinente tan variado en clima y relieve, surgirían centros florecientes de comercio, arte y religión. En esta fase embrionaria, sin embargo, tal grandeza se hallaba en un futuro distante, a la espera de los próximos saltos de ingenio que llevarían a la India al umbral de la vida urbana. Mucho antes de que las llanuras gangéticas se hicieran sinónimo de dinastías reales y poetas épicos, una civilización extraordinaria prosperó a orillas del río Indo y sus afluentes. Conocida hoy como la civilización del Valle del Indo o cultura harapana, floreció entre aproximadamente 2600 y 1900 a.C. y se extendió por lo que hoy es Pakistán y partes del noroeste de la India. En su apogeo, esta cultura abarcaba cientos de asentamientos, algunos de los cuales alcanzaron la categoría de ciudades en toda regla. Entre los más destacados estaban Harappa y Mohenjo-Daro, cada uno de ellos exhibiendo una planificación urbana tan sofisticada que aún asombra a los investigadores modernos. Las calles se trazaron en patrones de cuadrícula, con avenidas anchas y rectas que se cruzaban en ángulos rectos. Los edificios, desde modestas viviendas hasta estructuras comunales, se construyeron con ladrillos cocidos de tamaño uniforme, lo que implica una producción estandarizada bajo algún tipo de supervisión centralizada. En muchas casas, los arqueólogos han hallado indicios de pozos privados y espacios de baño conectados a sistemas subterráneos de desagüe. Incluso según estándares históricos posteriores, esa insistencia en la higiene y el saneamiento resulta sobresaliente. Ello sugiere no solo ingenio técnico, sino también un valor cultural o religioso subyacente otorgado a la limpieza. Por encima de los barrios residenciales comunes se alzaban plataformas elevadas, auténticas ciudadelas que probablemente cumplían funciones cívicas o ceremoniales. Una de las estructuras más famosas de Mohenjo-Daro es el llamado Gran Baño, una piscina cuidadosamente construida de ladrillo y sellada con betún. Los estudiosos creen que se utilizaba para baños rituales, una práctica que quizá anticipa la importancia espiritual de la purificación en tradiciones indias posteriores,
Económicamente, los habitantes del Valle del Indo participaban en un comercio extenso, tanto local como de larga distancia. Elaboraban sellos de esteatita cuidadosamente tallados que a menudo mostraban breves inscripciones en una escritura aún sin descifrar. Estos sellos se imprimían en arcilla sobre mercancías o contenedores de almacenamiento, lo que insinúa un sistema burocrático de comercio. Algunos representan animales como toros, rinocerontes y elefantes, quizá emblemas de ciudades-estado o linajes. Otros muestran a una figura cornuda sentada en postura meditativa, lo que lleva a algunos estudiosos a especular sobre formas tempranas de veneración de deidades que podrían anticipar aspectos de las prácticas hindúes siglos después. Los comerciantes harapanos intercambiaban bienes con culturas vecinas, incluida Mesopotamia, donde referencias a una tierra distante llamada Meluja podrían aludir a la región del Indo. Objetos como cuentas de cornalina y figurillas de terracota han aparecido muy lejos de sus lugares de origen, lo que subraya la amplitud de la red de esta civilización. Puertos como Lothal ofrecían conexiones marítimas y sugieren que barcos cargados de tejidos de algodón, piedras preciosas y minerales navegaban las aguas del mar Arábigo. A pesar de estos logros impresionantes, muchos aspectos de la sociedad del Indo siguen siendo un enigma. La escritura, compuesta por breves secuencias de símbolos, se resiste al desciframiento moderno. Sin una inscripción bilingüe conocida, análoga a la piedra de Rosetta, los lingüistas aún no han descifrado su código. En consecuencia, sabemos poco sobre el sistema político o sobre las funciones de sacerdotes y gobernantes. No se han hallado palacios o templos inequívocos, lo que lleva a teorizar que su sociedad pudo haber sido más igualitaria o gobernada por consejos en lugar de monarcas absolutos. Las creencias religiosas también deben inferirse a partir de indicios indirectos. Figurillas de terracota, a menudo femeninas, que quizá representen diosas de la fertilidad, sellos que muestran animales o criaturas compuestas, y la posibilidad de un prototipo temprano de Shiva, a veces llamado sello de Pashupati. Sin embargo, estas interpretaciones, por convincente que resulten, siguen siendo especulativas. La cultura material sugiere una sociedad que valoraba el orden, la planificación y, posiblemente, un fuerte sentido de identidad comunitaria. Hacia 1900 a.C. comenzaron a apreciarse señales de declive. Los centros urbanos se vaciaron de forma gradual y ciertos rasgos emblemáticos de la planificación del Indo disminuyeron. Los estudiosos proponen como posibles causas cambios climáticos, actividad tectónica que alteró el curso de los ríos o una serie de graves inundaciones o sequías. Las florecientes redes comerciales pudieron desintegrarse y las poblaciones, probablemente, migraron hacia el este, al Ganges o hacia el sur, formando comunidades más pequeñas. A diferencia de sociedades arrasadas por invasiones dramáticas, el declive del Indo parece más sutil, una fragmentación lenta antes que una sola catástrofe. En la imaginación moderna, el Valle del Indo permanece como un testimonio de la adaptabilidad y el ingenio humanos. En una época en que muchas regiones apenas experimentaban con una agricultura sencilla, las gentes de aquí construyeron casas de varios pisos con sofisticados sistemas de drenaje y alcantarillado. Adoptaron una proporción uniforme de ladrillos en decenas de yacimientos, lo que implica un estándar cultural o administrativo general. También entablaron relaciones diplomáticas con otras civilizaciones por tierra y por mar, entretejiéndose en el amplio tapiz del comercio de la Edad del Bronce. Durante siglos, esta cultura permaneció oculta bajo montículos de tierra. No fue sino hasta el siglo XIX y principios del XX cuando los trabajos arqueológicos sacaron a la luz Harappa y Mohenjo-Daro. Aún entonces, la excavación fue lenta y a veces se detuvo por convulsiones políticas en la región. Sin embargo, las ruinas descubiertas daban testimonio de un nivel de competencia urbana pocas veces igualado en el mundo antiguo.
Calles anchas, graneros colosales y ciudadelas dispuestas con intrincación hablan de una visión colectiva que trascendía a cada ciudad-estado. El destino final de la civilización del Indo muestra cómo los factores ambientales y económicos pueden desbaratar incluso los planes mejor trazados. Con todo, su herencia perduró. Con el tiempo, otras culturas surgieron en suelo indio, quizá influidas por tradiciones persistentes de artesanía, organización urbana y símbolos religiosos. Siglos más tarde, cuando nuevas lenguas y creencias cobraron fuerza, las leyendas y la memoria pudieron conservar leves ecos de la grandeza del Indo. Los detalles siguen siendo esquivos, pero las huellas perdurables de la civilización, profundas en las llanuras aluviales, hablan a raudales de la resiliencia y la ambición que caracterizarían el devenir futuro de la India. Tras quedar en silencio las ciudades del Indo, oleadas de migrantes, a menudo llamados indoarios, se desplazaron poco a poco hacia los márgenes noroccidentales del subcontinente. Traían consigo una lengua que acabaría evolucionando hasta el sánscrito y un conjunto de himnos transmitidos oralmente que luego serían codificados como los Vedas. Este periodo, que abarca de manera aproximada desde 1500 hasta 500 a.C., marcó un profundo cambio cultural en el norte de la India y forjó muchas de las estructuras religiosas y sociales que perduran hasta hoy. Durante la primera fase védica, las comunidades siguieron siendo seminómadas, criaban ganado y dependían de los ríos para disponer de pastos fértiles. Caudillos llamados rajanes presidían las reuniones de clan. Especialistas rituales, posteriormente conocidos como brahmanes, conservaban himnos sagrados que ensalzaban a divinidades como Indra, Agni y Varuna. El núcleo de su práctica era el sacrificio de fuego, en el que ofrendas de leche, grano o mantequilla clarificadas se derramaban en las llamas mientras se recitaban versos del Rig Veda. Estos rituales no solo honraban a los dioses, sino que también actuaban como un vínculo vital que unía a cada tribu. Con el paso de los siglos, la gente avanzó más adentro de las llanuras gangéticas. El periodo védico tardío asistió a una expansión de la agricultura. Las herramientas de hierro ayudaron a talar bosques y surgieron nuevos asentamientos a lo largo del Ganges. La sociedad se volvió más estratificada. El sistema de varnas, insinuado en los textos del Rig Veda, empezó a cristalizar. Brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreros, vaisyas, agricultores y comerciantes, y shudras, servidores. Este orden social emergente, al principio fluido, se fue endureciendo con el tiempo hasta convertirse en una jerarquía hereditaria. Mientras tanto, el pensamiento religioso ganó en introspección. Junto a la devoción ritual se erigieron las Upanishad, tratados filosóficos que exploraban la naturaleza del yo, Atman, y la realidad última, Brahman. Conceptos como el karma y el renacimiento se hicieron centrales. Y mientras los sacerdotes ortodoxos seguían practicando sacrificios elaborados, ciertos sabios buscaban una comprensión más profunda de la existencia más allá del ritual. Esta dualidad permitió que la tradición religiosa india creciera tanto hacia afuera, mediante ritos públicos, como hacia adentro, mediante la indagación meditativa. Para el siglo VI a.C., amplias extensiones de la cuenca del Ganges habían pasado de clanes aislados a estados emergentes. La edad védica dejó tras de sí el sánscrito como lengua prestigiosa, un elaborado corpus de literatura védica y marcos para la conducta social. La vida cotidiana se entrelazaba con la adoración, ofrendas al fuego doméstico al amanecer y al anochecer, recitación de cantos sagrados y respeto a quienes eran considerados custodios de la sabiduría divina.
Aunque el poder político aún no se había fundido en un vasto imperio, las semillas estaban firmemente plantadas. Comenzó a perfilarse la idea de un rey cuya autoridad era sancionada por los dioses. La realización de rituales y la bendición de los brahmanes otorgaban legitimidad, mientras la clase guerrera protegía las fronteras en expansión. Los mercaderes facilitaban el comercio, forjando vínculos entre tribus distantes y asegurando un flujo de recursos necesario para sostener nuevas comunidades. Esta base pronto sería puesta a prueba y transformada, cuando la rivalidad entre estados en crecimiento diera paso a la era de los Mahayanapadas. Sin embargo, el legado védico perduraría mucho más allá de dicho período. En los siglos venideros, tanto la búsqueda espiritual de las Upanishad como los códigos sociales surgidos de los rituales védicos servirían de pilares para la filosofía hindú en evolución. Incluso ideas nuevas como el budismo y el jainismo brotarían de la misma tierra, ofreciendo visiones paralelas de ética y liberación espiritual. La Edad Védica constituye así el crisol donde se forjaron muchas de las señas culturales perdurables de la India. Para los siglos VII y VI a.C., el norte de la India estaba salpicado de un mosaico de nuevas entidades políticas conocidas como Mahayanapadas, grandes reinos que habían surgido de antiguos asentamientos tribales. Algunos eran monarquías gobernadas por linajes de reyes kshatriyas, mientras que otros, como la Confederación Vajji, funcionaban como repúblicas dirigidas por asambleas de jefes de clan. Cada Mahayanapada se esforzaba por controlar rutas comerciales, tierras de cultivo y fortificaciones estratégicas, lo que provocaba rivalidades frecuentes y alianzas cambiantes. Entre estos estados, Magadha surgió como una potencia formidable. Ubicada principalmente en las fértiles tierras del actual Bihar, Magadha se beneficiaba de abundantes recursos agrícolas, de su posición junto al río Ganges y del acceso a yacimientos de hierro en las colinas cercanas. Gobernantes sucesivos, comenzando con la dinastía Haryanka, supieron ver el potencial de estas ventajas. Bajo el rey Bimbisara, alrededor del siglo VI a.C., Magadha se apoderó de territorios como Anga, hacia el este, y concertó matrimonios dinásticos para reforzar sus pretensiones. También se le conoce por acoger a luminarias espirituales como el Buda y Mahavira, lo que sugiere cierto grado de tolerancia religiosa o pericia diplomática. El hijo de Bimbisara, Ajatashatru, prosiguió las ambiciones de su padre. Fortificó la capital en Rajagrija con muros robustos y más tarde inició el desarrollo de un nuevo centro administrativo en Pataliputra, estratégicamente situado cerca de la confluencia de grandes ríos. Según ciertas fuentes, empleó armas de asedio innovadoras para conquistar la Confederación Vajji, demostrando la evolución de la tecnología militar de Magadha. Para entonces, Magadha ya no era un reino local. Había empezado a dominar a sus vecinos, sentando las bases para consolidaciones políticas aún mayores. Este periodo también estuvo marcado por un floreciente fermento intelectual. Mientras los brahmanes realizaban rituales védicos en diversas cortes, nuevos movimientos religiosos y filosóficos ganaban adeptos tanto entre las élites como entre la gente común. El Buda, nacido kshatriya dentro del clan Shakya, predicó un camino medio que desafiaba la estricta ortodoxia védica. Mahavira, vinculado al jainismo, enseñó disciplina ascética y no violencia. Ambos encontraron seguidores en todo el territorio de los Mahayanapadas, reflejando un clima de apertura a ideas nuevas. Con todo su dinamismo espiritual, la época seguía siendo profundamente política. Mahayanapadas, como Kosala, Kashi y Avanti, disputaban la supremacía,
pero Magadha los superó mediante conquistas estratégicas y una gobernanza cuidadosa. Hacia finales del siglo V a.C., el equilibrio de poder de la región se inclinó de forma decisiva hacia Magadha. Los reyes invertían no solo en ejércitos, sino también en carreteras, mejoras urbanas y sistemas de recaudación fiscal. El Ganges se convirtió en una arteria vital para el comercio, transportando cereales y mercancías a mercados emergentes. Con el tiempo, las ambiciones de Magadha culminaron en el ascenso de la dinastía Nanda, famosa por acumular una enorme riqueza y mantener un ejército supuestamente sin parangón en tamaño. Su influencia se extendió mucho más allá de la cuenca del Ganges, impresionando e intimidando a observadores de otras tierras. Aunque los Nanda fueron gobernantes formidables, su fuerte tributación y su administración centralizada generaron resentimiento entre algunos súbditos. Las condiciones se volvieron propicias para una revuelta interna que derrocaría al último rey Nanda, Dhanananda, hacia finales del siglo IV a.C. En ese momento de agitación, un joven aspirante llamado Chandragupta, tutelado por el astuto consejero Chanakya, tomó el control de Magadha. Al hacerlo, fundó el Imperio Maurya, una entidad que eclipsaría a todos los reinos anteriores por su magnitud. Magadha, que antes era solo uno entre 16 Mahayanapadas, asumió así un lugar central en la historia india. Sobre este telón de fondo de intrigas palaciegas, alianzas y pensamiento religioso en evolución, el norte de la India se acercaba a un imperio unificado. Los Mahayanapadas proporcionaron el escenario en el que gobernantes visionarios y pensadores radicales moldearon el futuro del subcontinente. A medida que las nuevas dinastías cobraban impulso, el antiguo mosaico de ciudades-estado empezó a fusionarse bajo liderazgos más fuertes. Pronto, la tierra sería testigo del ascenso de un vasto reino imperial que dejaría una huella perdurable en el gobierno, la diplomacia y la vida espiritual de toda Asia del Sur. Amén. Para el siglo V a.C., Magadha había pasado de ser un reino modesto a convertirse en una formidable fuerza regional. Sin embargo, los cimientos de su futuro imperio serían establecidos por varias dinastías que surgieron en rápida sucesión: Haryanka, Shishunaga y finalmente los Nanda. Cada una aportó nuevas oleadas de consolidación y rigor administrativo, ayudando a Magadha a eclipsar a los estados rivales de las llanuras gangéticas. El rey Bimbisara se cita a menudo como la figura decisiva de la línea Haryanka. Gobernante hábil, practicó tanto la conquista como la diplomacia para expandir las fronteras de Magadha. Sus alianzas matrimoniales reforzaron lazos con estados vecinos y su anexión de Anga abrió rutas comerciales orientales. Entre recepciones cortesanas y planificación estratégica, Bimbisara encontró también espacio para la enseñanza espiritual. Según muchas tradiciones, mantuvo relaciones cordiales con el Buda, a quien ofreció un bosque de bambú cerca de su capital en Rayagriha. Ya fuese por devoción sincera o por política sagaz, ese apoyo real ayudó al budismo a difundirse silenciosamente entre funcionarios y comerciantes. Tras el reinado de Bimbisara, el poder pasó a su hijo Ajatashatru. Aunque se le recuerda por apoderarse del trono en medio de intrigas familiares, Ajatashatru demostró ser igual de decidido. Fortificó Rajagriha con murallas de piedra y continuó proyectando la fuerza de Magadha sobre otros Mahayanapadas. El asalto a la Confederación Baji requirió máquinas de asedio recién desarrolladas, lo que sugiere que la tecnología militar de Magadha había avanzado de forma significativa. Sin embargo, Ajatashatru, como su padre, también dialogó con los líderes religiosos de su tiempo. La ciudad de Rajagriha acogía debates entre ascetas, brahmanes y seguidores de nuevas confesiones emergentes, un clima intelectual que complementaba el ascenso político de Magadha. A pesar de estos logros, el conflicto interno fue debilitando poco a poco la línea Haryanka.
El último gobernante Haryanka fue derrocado por un levantamiento popular o militar que dio paso a la dinastía Shishunaga. El propio rey Shishunaga probablemente había sido ministro o figura influyente en la corte del régimen anterior. Bajo su liderazgo, Magadha derrotó a su antiguo rival Avanti, extendiendo su influencia hacia el oeste. Trasladó brevemente la capital a Vaishali, aunque gobernantes posteriores volvieron a Pataliputra o Rajagriha por conveniencia administrativa. Este ir y venir de la capital no frenó la trayectoria de Magadha. Los Shishunaga dedicaron recursos a la construcción del Estado, irrigación de tierras agrícolas, apoyo a redes comerciales y mantenimiento de caminos. Sin embargo, en el lapso de unas pocas décadas, la dinastía Shishunaga se vio envuelta en conflictos internos. Las intrigas cortesanas se intensificaron y culminaron con el asesinato de uno de sus últimos gobernantes, Kala-Shoka. De aquel momento sangriento surgió un nuevo poder: los Nanda. El fundador, Mahapadmananda, aparece en diversos textos puránicos como un gobernante de origen social humilde, afirmación que quizá refleje los prejuicios de las élites tradicionales. Al margen de su cuna, demostró una formidable habilidad administrativa. Bajo el dominio Nanda, la burocracia de Magadha se volvió más centralizada. Las provincias estaban supervisadas por gobernadores cuidadosamente elegidos que rendían cuentas directamente al rey. Sistemas fiscales complejos garantizaban un flujo constante de ingresos que los Nanda destinaban a infraestructuras, al mantenimiento de grandes graneros y, fundamentalmente, al sostenimiento de un vasto ejército permanente. Fuentes griegas que más tarde narraron las campañas de Alejandro hablan de las supuestas riquezas de la India. Aunque Alejandro nunca se enfrentó directamente a los Nanda, sus soldados al parecer oyeron relatos sobre sus fuerzas colosales. Cientos de miles de infantes, miles de elefantes de guerra y una inmensa caballería. Exageradas o no, tales cifras subrayaban la magnitud de la ambición Nanda. Su capital en Pataliputra, según algunos relatos, rebosaba de actividad. Mercaderes de tierras distantes, artesanos que perfeccionaban la metalurgia y funcionarios que recaudaban tributos. Sin embargo, un poder de tal escala suele invitar al descontento. Los fuertes impuestos provocaban murmullos tanto entre campesinos como entre comerciantes. La propia corte se llenó de disputas faccionales, lo que alimentaba aún más el resentimiento. Fue en este clima de creciente insatisfacción cuando apareció un estratega brahmán llamado Chanakya. Ofendido o relegado por la corte Nanda, Chanakya buscó derribar la dinastía. Hallando un aliado prometedor en un joven aventurero llamado Chandragupta, orquestó una revuelta para destronar a Dhanananda, el último de la estirpe. Aunque los detalles varían, la mayoría de las fuentes coinciden en que la caída de los Nanda fue rápida. Jefes militares desilusionados se pusieron del lado de Chandragupta y Chanakya, o al menos no defendieron con vigor al rey Nanda. En el rescaldo, Chandragupta Maurya reclamó el trono de Magadha, lo que supuso una ruptura decisiva con el pasado. Con todo, los Nanda dejaron un legado transformador. Su gobierno centralizado y su ejército disciplinado se convirtieron en modelos para imperios posteriores. Incluso el tratado de Chanakya, el Arthashastra, alude a las innovaciones y excesos del gobierno Nanda. Así, irónicamente, la dinastía que Chanakya contribuyó a destruir sentó las bases de un imperio destinado a eclipsar a todos sus predecesores. Las conquistas Haryanka habían iniciado la expansión temprana de Magadha. Los gobernantes Shishunaga habían conservado el impulso y la ambición. Nanda había fusionado recursos ingentes bajo una sola corona. Bajo muchos aspectos, llevaron los límites de lo que un reino subcontinental podía lograr, tanto en lo administrativo como en lo militar. Sin embargo, el amanecer de la era Maurya pronto eclipsaría sus logros, mientras Chandragupta y sus herederos convertían a Magadha en un dominio que se extendía por casi todo el subcontinente.
En ese sentido, la tumultuosa historia de las dinastías Premauria funcionó como la obertura de una gran sinfonía imperial a punto de desplegarse. El ascenso del Imperio Maurya constituye un punto de inflexión en la historia de la India. Al aprovechar la potencia del ejército permanente de Magadha, perfeccionar los sistemas administrativos y forjar vínculos diplomáticos a grandes distancias, los Mauryas transformaron un reino robusto en una superpotencia subcontinental. Clave para esta ascensión fueron tres figuras: Chandragupta Maurya, su hijo Bindusara y su nieto Asoka, cada uno aportando una visión singular a la consolidación del poder imperial. Tras arrebatar el trono de Magadha a los Nandas con la ayuda de Chanakya, conocido también como Kautilya, Chandragupta amplió su dominio con rapidez. La tradición afirma que primero aseguró el corazón del Ganges antes de dirigir la mirada al noroeste, donde sátrapas griegos, remanentes de las campañas de Alejandro Magno, se aferraban al poder en el Punyab. Se dice que Chandragupta expulsó a estas guarniciones extranjeras, forjando un imperio que llegó hasta el río Indo. Sin embargo, la verdadera prueba de la diplomacia Maurya llegó cuando Seleuco I Nicator, uno de los sucesores de Alejandro, avanzó hacia el este alrededor de 305 a.C. con la esperanza de recuperar territorios perdidos. Seleuco se topó con un decidido Chandragupta, provisto de una fuerza inmensa. Tras un estancamiento, ambos bandos firmaron un tratado. Seleuco cedió amplias regiones de la actual Afganistán a los Mauryas y recibió a cambio 500 elefantes de guerra, un recurso altamente valorado en la guerra helenística. Este pacto sentó las bases de las relaciones indo-griegas posteriores, con intercambios de enviados y obsequios entre ambas cortes. En el centro del gobierno de Chandragupta estaba la burocracia. El Arthashastra de Chanakya, aunque compilado en su forma actual más tarde, refleja el estilo de gobierno típico del Maurya temprano: tributación detallada, administración provincial escalonada y una red de espías. Pataliputra, la capital, se convirtió en una metrópoli extensa protegida por murallas de madera y un foso profundo. Megástenes, embajador griego destinado allí, describió palacios grandiosos, mercados bulliciosos y jerarquías sociales complejas. Bajo Chandragupta reinaba un sentido de orden. Los magistrados aplicaban las leyes, el trabajo se organizaba para obras públicas y un registro centralizado permitía al trono conocer los acontecimientos de todo el imperio. Aunque las fuentes difieren sobre la fase final de la vida de Chandragupta, muchas tradiciones afirman que finalmente abrazó el ascetismo bajo la influencia de monjes jainas y abdicó en favor de su hijo Bindusara. Fuera cual fuera el caso, el imperio que legó era una estructura formidable. Sus fronteras estaban seguras, su tesoro alimentado por una tributación sistemática y sus caminos facilitaban el comercio y el rápido desplazamiento de tropas. Pocas entidades antiguas poseían una integración administrativa tan profunda. Bindusara, a menudo eclipsado por su padre y su hijo, desempeñó no obstante un papel crucial en el mantenimiento de la fortaleza Maurya. Llamado Amitragata, verdugo de enemigos, en algunas inscripciones se dice que sometió a jefes regionales por toda la península india, empujando el alcance imperial más al sur. Esta expansión se detuvo justo antes de los reinos tamiles en el extremo meridional de la India, lo que indica tanto limitaciones logísticas como la resiliencia de polidades locales como los Chola y los Pandya. Aún así, el éxito de Bindusara al controlar la meseta del Deccan permitió un intercambio vibrante de productos, especias, minerales y tejidos entre el norte y el sur. En el terreno diplomático, Bindusara mantuvo abiertos los canales con las potencias helenísticas. Enviados del imperio Seleucida y posiblemente de otros estados griegos visitaron Pataliputra, fomentando vínculos interculturales.
Hay indicios de que artesanos y comerciantes griegos hallaron oportunidades en tierras maurias, mientras que marfil, animales exóticos y artículos de lujo indios llegaban a Occidente. Aunque el budismo había empezado a florecer bajo Chandragupta, Bindusara pudo haberse inclinado hacia las tradiciones brahmánicas. Con todo, parece haber tolerado varias creencias, evitando la contienda sectaria que habría perturbado el gobierno. Los detalles históricos del reinado de Bindusara son escasos. Gran parte de lo que sabemos proviene de referencias posteriores o de los diarios de visitantes extranjeros. Aún así, reforzó el aparato administrativo, heredado de Chandragupta. Mantuvo redes elaboradas de gobernadores provinciales, recaudó ingresos con eficacia y aseguró que el ejército Maurya permaneciera bien abastecido. La vida cortesana en Pataliputra probablemente continuó con un aire cosmopolita, albergando funcionarios de distintos rincones de la India y más allá. Tras la muerte de Bindusara, estalló una lucha sucesoria entre sus descendientes. De este tumulto surgió Asoka, quien se convertiría en uno de los monarcas más fascinantes de la historia. Al inicio de su reinado, Asoka se asemejaba al típico rey conquistador. Condujo una campaña sangrienta contra el estado oriental de Kalinga, que causó enormes bajas. Sin embargo, esta victoria se transformó en un punto moral de inflexión. Confrontado con la devastación, Asoka experimentó un profundo cambio de corazón y rechazó la guerra agresiva en favor del Dharma, la ley moral que intentó promover en todo su imperio. Este giro no fue mera retórica. Los edictos de Asoka, grabados en pilares y rocas por todo el territorio Maurya, ofrecen un acceso directo a sus políticas. Redactados en dialectos prácritos locales y ocasionalmente en griego y arameo en el noroeste, estos edictos aconsejan compasión, gobierno justo y moderación. Proclaman la tolerancia religiosa e invitan a todas las confesiones, budistas, brahmanes, jainas y otras, a coexistir. Funcionarios conocidos como Dhamma Mahamatras tenían la tarea de velar por el bienestar público, garantizar un trato justo a los súbditos y difundir las directrices éticas de Asoka. Aunque Asoka abrazó el budismo de forma personal, evitó convertirlo en religión de Estado. Sin embargo, financió estupas monumentales, monasterios y rutas de peregrinación. La estructura administrativa del imperio, en gran medida heredada de Chandragupta y Bindusara, respaldó estas obras públicas. Caminos con árboles que daban sombra y pozos mejoraron los viajes. Hospitales y centros veterinarios surgieron en varias regiones. Al defender la ahimsa, la no violencia y la compasión, Asoka intentó elevar el gobierno más allá de la mera extracción de recursos. Se dirigió activamente a reinos vecinos. Algunos edictos mencionan el envío de emisarios a reyes helenísticos, a los Chola y a otros, lo que indica su ambición de compartir su misión moral a escala internacional. Sin embargo, las políticas de Asoka también aportaron beneficios prácticos. Una imagen más amable del poder Maurya, combinada con infraestructuras mejoradas, fomentó el comercio y el movimiento de eruditos a través de las fronteras. El budismo halló un terreno fértil en lugares como Sri Lanka, Asia Central e incluso partes del sudeste asiático. El propio Asoka se enorgullecía de la conquista por el Dharma, a la que consideraba superior a cualquier conquista militar. A pesar de estos nobles ideales, el imperio seguía necesitando impuestos y tropas para mantener la unidad territorial. En algunas provincias periféricas, los gobernadores locales gozaban de amplia discrecionalidad y a veces aspiraban a la independencia. Tras casi 4 décadas de gobierno, Asoka murió. Aunque ampliamente admirado, su ejemplo no impidió la discordia posterior. Sus sucesores carecieron de la misma autoridad moral o del dinamismo personal. El gran tamaño del imperio resultaba difícil de supervisar. Las élites locales se habían acostumbrado a la autonomía. Una tras otra, las regiones periféricas empezaron a alejarse del centro.
Hacia 185 a.C., la línea Maurya terminó cuando el general Pushyamitra Shunga depuso al último rey Maurya. Con todo, el impacto del Imperio Maurya en el subcontinente fue inmenso. Demostró que una entidad política unificada podía abarcar desde Afganistán hasta la Bahía de Bengala, englobando culturas diversas bajo un mismo paraguas. Su plan administrativo, provincias gestionadas por designados reales, sofisticados sistemas fiscales y redes de caminos estatales, proporcionó un modelo para dinastías posteriores. El gobierno moral de Asoka, por su parte, resonó mucho más allá de las fronteras de la India, particularmente en el mundo budista. Peregrinos y monjes llevaron las historias del rey justo que defendía la tolerancia y la decencia humana. En los siglos posteriores, los mitos sobre la astucia de Chandragupta y la compasión de Asoka se entretejieron en épicas y tradiciones orales. Ya enfatizaran la disciplina severa o la benevolencia ilustrada, estos relatos moldearon la visión que las cortes indias posteriores tenían del ideal de la realeza. Incluso cronistas extranjeros, desde China hasta el Mediterráneo, comentaron la escala y la organización del gobierno Maurya. En última instancia, el imperio fue un mosaico de ambición, política y conciencia, con Chandragupta forjando la estructura de acero, Bindusara manteniendo su impulso y Asoka dándole una dimensión ética y espiritual. Sus legados combinados ayudaron a moldear la trayectoria histórica del sur de Asia, introduciendo una era de gobiernos a gran escala y de pluralismo religioso. Cuando finalmente se desintegró, surgió un conjunto de poderes regionales que compitieron por el botín, pero la memoria de la grandeza Maurya perduró, estableciendo un patrón con el cual se medirían los futuros imperios. Con el fallecimiento de Asoka, el Imperio Maurya perdió su fuerza unificadora. Los gobernantes posteriores lucharon por mantener la autoridad centralizada y los caciques locales trazaron cada vez más sus propios caminos. Para 185 a.C., el último monarca Maurya fue derrocado por Pushyamitra Shunga, un antiguo comandante militar. Así comenzó la dinastía Shunga, que marcó un nuevo capítulo de fragmentación política y renovación cultural. Pushyamitra Shunga conservó Pataliputra como capital, pero el imperio que heredó distaba mucho del vasto dominio de Asoka. Muchas provincias occidentales y meridionales ya se habían alejado. No obstante, los Shunga se mantuvieron firmes y repelieron con éxito incursiones griegas desde Bactria, un eco de las victorias previas de Chandragupta. Algunas fuentes textuales presentan a Pushyamitra como hostil al budismo, alegando que perturbó comunidades monásticas. Otras evidencias, sin embargo, sugieren que el arte y las donaciones budistas continuaron, especialmente en sitios de stupas como Barhut o Sanchi. Es posible que la monarquía apoyara el culto brahmánico mientras toleraba, aunque sin patrocinar activamente, a otras sectas. Los gobernantes Shunga como Agnimitra ampliaron su influencia hacia la India central. También supervisaron un importante mecenazgo cultural. Los relieves escultóricos florecieron en Barhut, representando escenas de las vidas anteriores del Buda con inscripciones que mencionan a funcionarios Shunga. Estas obras tendieron un puente artístico entre los pilares mauryas y el posterior esplendor de los estilos gandárico y maturano. A la larga, las intrigas internas y los conflictos palaciegos comprometieron la longevidad Shunga. Alrededor de 73 a.C., el último rey Shunga fue asesinado por su ministro Vasudeva, quien fundó la dinastía Kamba. Los Kamba administraron Magadha durante unas pocas décadas, pero su control siguió siendo precario. Mientras tanto, potencias emergentes en el Deccan y el noroeste ensombrecieron el núcleo menguante de Pataliputra. Para finales del siglo I a.C., la línea Kamba había desaparecido, absorbida por estados emergentes como los Satavahanas.
Con todo, este periodo posmauria no fue simplemente una era de declive. La descentralización política permitió que diversas regiones desarrollaran identidades artísticas, religiosas y comerciales propias. En el fértil corazón del Ganges, pequeñas ciudades-estado y polidades republicanas revivieron tradiciones antiguas de gobierno local. Cortes en lugares como Ujjayini, Vidisha y Mathura se convirtieron en focos de innovación artística, produciendo nuevos motivos en escultura y arquitectura. Al mismo tiempo, las conexiones comerciales no se extinguieron. Las rutas que antes llevaban edictos imperiales transportaron ahora caravanas de mercaderes con textiles, piedras preciosas y especias. Los contactos con los reinos helenísticos, aunque reducidos, continuaron a través de intermediarios en el noroeste. Monjes itinerantes, ascetas y filósofos hallaron patronazgo en cortes locales, manteniendo vibrante la vida intelectual. Si bien ninguna autoridad única podía dominar todo el subcontinente, el mosaico de pequeños poderes creó un entorno competitivo y culturalmente fértil. En resumen, las dinastías Shunga y Kanva sirvieron de puente entre el centralismo Maurya y la siguiente gran ola de estados regionales. Preservaron aspectos del gobierno imperial, como las divisiones provinciales y los fuertes urbanos, pero carecieron de los recursos o el carisma necesarios para restablecer un dominio panindio. El budismo, el jainismo y las tradiciones hinduistas continuaron evolucionando, a veces chocando, pero a menudo coexistiendo en los mismos espacios urbanos. En poco tiempo, nuevas energías surgirían en el noroeste, cuando grupos como los indo-griegos, los shakas y finalmente los kushanes empezaran a conformar la siguiente época de la historia de la India. Sin embargo, en medio de todo el tumulto, los ecos de la administración Maurya perduraron en los códigos locales y en la memoria pública, recordando a lo que una vez fue. A medida que la autoridad central se debilitaba en Magadha, una serie de potencias extranjeras penetró en el subcontinente desde el noroeste. Estas incursiones, encabezadas por reyes indogriegos, shakas escitas y los nómadas kushanes, trajeron no solo conflicto militar, sino también un profundo intercambio cultural. Entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, el noroeste de la India se convirtió en una frontera vibrante, donde tradiciones iranias, helenísticas e indígenas convergían. A raíz de las campañas de Alejandro Magno, los gobernantes griegos de Bactria miraron hacia el este para expandirse. Demetrio I fue de los primeros en cruzar el Hindu Kush y establecer enclaves griegos en el Punyab. Con el tiempo surgieron múltiples polidades indo-griegas, cada una con su propia acuñación y capital. El monarca más célebre, Menandro, conocido en las fuentes indias como Milinda, gobernó al parecer un amplio territorio desde Ságala, la actual Sialkot. Un célebre diálogo budista, el Milindapañá, retrata a Menandro entablando un intercambio filosófico con el monje Nagasena, lo que sugiere que algunos reyes indogriegos abrazaron o al menos respetaron las religiones locales. La presencia griega dejó huellas tangibles en la cultura regional. Las monedas bilingües mostraban griego por un lado y Jarosti o Brahmi por el otro. Los estilos artísticos reflejaban el realismo helenístico, visible en esculturas tempranas halladas a lo largo de la alta región del Indo. Estos indogriegos introdujeron técnicas avanzadas de acuñación y pesos medidos, influyendo en el comercio mucho más allá de sus dominios inmediatos. Sin embargo, su gobierno era frágil. Los reyes griegos competían entre sí con frecuencia. Para finales del siglo I a.C., se vieron sometidos a la presión constante de tribus migratorias como los shakas.
Gradualmente, los bastiones indogriegos retrocedieron, aunque su legado perduró en la numismática, el arte y bolsillos de comunidades de habla griega que probablemente se fusionaron con el panorama indio más amplio. Originarios de las estepas de Asia Central, los shakas, llamados shaka o escitas en los textos indios, fueron empujados hacia el sur por otros grupos nómadas. Hacia mediados del siglo II a.C., derrocaron el reino greco-bactriano y descendieron a Gandhara y el Punyab. Una rama se estableció en la región noroeste, otra avanzó más hacia el occidente de la India, formando lo que llegó a conocerse como los kshatrapas occidentales. Su gobernante Mawes, o Moga, capturó territorios en torno a Taxila, empleando costumbres administrativas iranias mezcladas con normas locales. Paralelamente, los llamados sátrapas occidentales afianzaron el control de regiones en Gujarat, Malwa y partes de Maharashtra. Reyes como Nahapana y Rudradaman. Primero acuñaron monedas inscritas con letras griegas junto a Brahmi o Yarosti. Rudradaman, en particular, alcanzó fama por una inscripción en sánscrito que elogiaba sus conquistas y su gobierno, un ejemplo temprano del creciente prestigio del sánscrito. Esta fusión de elementos iranios e indios dio como resultado un rico tapiz. La nobleza shaka patrocinó cuevas budistas, financió templos locales y en ocasiones reclamó genealogías que los vinculaban a epopeyas hinduistas. Con el tiempo, el poder shaka se debilitó bajo la presión de dinastías indias como los satavahanas, pero en algunos enclaves persistieron hasta los primeros siglos después de Cristo. Entre los shakas, otro grupo iranio, llamado a menudo Indo-Parto, también se hizo con bolsillos de poder. La figura más notable fue Gondophares, quien gobernó partes del este de Irán y el noroeste de la India en el siglo I después de Cristo. Aunque eclipsados por shakas y griegos, los indopartos enriquecieron aún más la complejidad cultural de la región, manteniendo el comercio transfronterizo con Asia Occidental. Textos cristianos apócrifos mencionan la llegada del apóstol Tomás a la corte de Gondophares, ilustrando cómo diversas creencias circulaban por los corredores comerciales que vinculaban el Mediterráneo, Persia y la India. Para el siglo I después de Cristo, una nueva fuerza sustituyó a estos grupos migratorios anteriores, los kushanes, una rama del pueblo yuezi de Asia Central. Unidos bajo líderes como Kuyula Cadfises, los kushanes irrumpieron en Bactria y luego cruzaron hacia la cuenca del Indo. Reyes sucesivos ampliaron sus dominios. Uno de los más ilustres, Kanishka I, alrededor de 127 a 150 después de Cristo, gobernó un imperio que se extendía desde el río Oxo hasta el corazón del Ganges, con capitales en Purushapura, la actual Peshawar, y Mathura. Kanishka es célebre por patrocinar el budismo, aunque sus monedas honraban a un panteón de deidades griegas, persas, hinduistas y budistas. Bajo su mandato, el arte de Gandhara alcanzó su apogeo, fusionando el realismo grecorromano con el simbolismo indio. Los escultores de Gandhara moldearon budas icónicos cubiertos con túnicas semejantes a togas grecorromanas, dando lugar a algunas de las primeras representaciones antropomórficas del Buda. Mathura, en cambio, desarrolló un estilo más autóctono. Juntas, estas regiones convirtieron el reino Kushan en un crisol de innovación artística. Los kushanes también promovieron activamente el comercio a lo largo de la ruta de la seda. Su imperio servía de puente entre la dinastía Han en China y la Asia Occidental bajo control romano. Las caravanas transportaban seda, especias, metales preciosos e incluso textos o iconografía religiosa. Prósperos centros urbanos salpicaban el imperio, beneficiándose de peajes comerciales. El célebre relicario de Kanishka da testimonio de la opulencia y el patrocinio religioso de este periodo. En el plano administrativo, los kushanes adaptaron sistemas locales, utilizaron escritura griega para inscripciones bactrias, Jarosti y Brahmi en territorios indios y acuñaron monedas de oro de notable pureza.
Sus gobernantes asumieron títulos grandilocuentes como Rey de Reyes, ecos de la tradición persa, Sumre. Al adoptar deidades locales junto a dioses foráneos, los monarcas kushanes modelaron un espíritu cosmopolita que resonaría más allá de su caída. Estas sucesivas invasiones y reinos indo-griego, Shaka, indo-parto y Kushan transformaron el noroeste de la India en un mosaico cultural. Escultores griegos tallaron la piedra local en formas realistas. Gobernadores iranios introdujeron nuevas ideas administrativas y mercaderes de todos los rincones patrocinaron santuarios que ofrecían bendiciones para viajes seguros. El budismo, en particular, prosperó bajo mecenas como Menandro y Kanishka, desarrollando nuevas expresiones doctrinales como el Mahayana, que enfatizaba a los bodhisattvas y rituales elaborados. Las comunidades locales, lejos de limitarse a resistir a los forasteros, hallaron maneras de integrarlos. Con el paso de las generaciones, las ciudades-estado griegas se convirtieron en poblaciones indias helenizadas. Las élites shakas y kushanes aprendieron sánscrito o prácrito y reclamaron parentesco con héroes épicos. Las dinastías se unían por matrimonio con familias reales autóctonas, forjando genealogías que reflejaban tanto conquista como aceptación. Mientras tanto, el fermento creativo dejó frisos gandáricos, monedas con arte indo-griego e inscripciones que alababan desde dioses arios hasta espíritus iranios. Al final del ascenso Kushan hacia el siglo III después de Cristo, el subcontinente había experimentado una metamorfosis. La región del Ganges seguía vibrante, pero el noroeste había emergido como potencia por derecho propio, encrucijada de caravanas, peregrinos y ejércitos. En el sur, dinastías como los Satavahanas también cobraron protagonismo, reforzando aún más los lazos culturales. El escenario estaba listo para nuevas alineaciones. A medida que el poder Kushan retrocedía, gobernantes locales y nuevas dinastías dieron un paso al frente, cada una tejiendo otro hilo en el tapiz siempre cambiante de la India. Los indogriegos, los shakas y los kushanes pudieron haber surgido más allá de las fronteras indias, pero su huella duradera atestigua la capacidad del subcontinente para absorber y reformar influencias diversas. Introdujeron formas novedosas de gobierno y acuñaron monedas que simbolizaban la unidad intercultural. Sus reinos, nacidos de migración y conquista, fomentaron sin embargo la erudición, la artesanía y la exploración religiosa. Al hacerlo, llevaron el legado de las civilizaciones antiguas de la India a una era de conectividad intensificada, sentando ejemplos para épocas posteriores de dominio e intercambio. Mientras el norte del subcontinente lidiaba con el ascenso y la caída de diversos poderes posmaurios, una historia distinta se desarrollaba a través de la meseta del Deccan. Allí, una destacada dinastía autóctona llamada Satavahana o Andhra emergió hacia finales del siglo III a.C. y acabó dominando gran parte de la India peninsular. Su gobierno y su mecenazgo cultural enlazarían el norte y el sur de formas nuevas y duraderas. Los Satavahanas rastreaban su linaje hasta antepasados semilegendarios, pero cobraron verdadera relevancia bajo reyes como Simuka y más tarde Satakarni I. Apoyándose en las prácticas administrativas de los Mauryas, establecieron centros regionales y acuñaron una moneda distintiva. Su corazón territorial abarcaba las actuales Maharashtra, Telangana y Andhra Pradesh, con capitales que cambiaban a veces, desde Pratishtana, hoy Paitan, a orillas del Godavari, hasta otros emplazamientos como Amaravati. En lugar de imponer una autoridad central rígida, los reyes satavahanas solían reconocer a caciques locales que pagaban tributo y proporcionaban tropas cuando era necesario.
Gautamiputra Satakarni, entre los siglos I y II después de Cristo, elevó la dinastía a su cenit. Derrotó a los sátrapas occidentales, gobernantes escitas asentados en partes de Guyarat y Malwa, y reafirmó el poder autóctono. Su madre, Gautami Balashri, conmemoró sus conquistas con inscripciones que lo alababan como restaurador del orden brahmánico. Sin embargo, los Satavahanas estaban lejos de ser sectarios. También apoyaban el budismo, dotando complejos monásticos como las cuevas excavadas en roca de Nashik, Karla y Baja. El comercio prosperó bajo su reinado, alimentado por rutas comerciales que unían las llanuras del Ganges, los puertos occidentales del mar Arábigo y el extremo meridional de la India. A diferencia de la gran maquinaria burocrática maurya, la administración satavahana combinaba supervisión real con estructuras de tipo feudal. Gobernadores locales, en ocasiones hereditarios, disfrutaban de relativa autonomía en los asuntos cotidianos. Las mujeres de la élite real, incluidas reinas y madres regentes, patrocinaban a veces monumentos religiosos e inscribían sus nombres en donaciones de cuevas. El prácrito fue la lengua principal de las inscripciones oficiales, aunque la influencia del sánscrito creció paulatinamente. El comercio, tanto terrestre como marítimo, fue un pilar crítico de la prosperidad satavahana. Los mercaderes practicaban la navegación costera a lo largo del litoral occidental, exportando tejidos de algodón, especias y gemas. Los bienes fluían por puertos importantes como Sopara, Baruch y Kalián, conectando la India con el circuito más amplio del Océano Índico. Monedas romanas halladas en Andhra y regiones tamiles atestiguan un intercambio activo con el mundo mediterráneo. Estos vínculos económicos estimularon el crecimiento urbano, fomentando oficios y gremios de tejeduría, metalurgia y alfarería. Los satavahanas están estrechamente asociados al desarrollo de la llamada Escuela de Arte, primero Andhra, especialmente visible en las estupas de Amaravati. Losas de caliza finamente talladas representan escenas de la vida del Buda y de encarnaciones pasadas, fusionando narración con una estética refinada. Los templos rupestres de los Ghats occidentales, muchos de ellos financiados por la realeza satavahana y gremios mercantiles, exhiben columnas elaboradas y salas de oración con bóveda. Algunas inscripciones honran a donantes de orígenes diversos, reyes, mercaderes e incluso artesanos, lo que revela una red de mecenazgo que trascendía el rango social. El culto hinduista también floreció, aunque Gautamiputra Satakarni se presentaba como campeón de la ortodoxia védica. La dinastía nunca buscó suprimir otras creencias. Fue un tiempo de coexistencia religiosa que recordaba precedentes anteriores impuestos por Asoka y otros. En ciertas localidades, santuarios dedicados a Shiva o Vishnu coexistían junto a viharas budistas, subrayando el espíritu pluralista del Deccan. Para finales del siglo II después de Cristo, la tensión de los conflictos continuos, particularmente contra los sátrapas occidentales, pasó factura. Se produjo fragmentación a medida que ramas menores de la familia real controlaban provincias periféricas, lo que condujo a reinados superpuestos y debilitó el poder central. Algunos historiadores sitúan la caída final en los primeros años del siglo III después de Cristo, cuando nuevos poderes regionales como los Ikshvakus surgieron en Andhra, mientras los Vakatakas aparecían en el interior del Deccan. A pesar de su disolución final, los satavahanas dejaron una huella duradera. Forjaron el primer vínculo sólido entre las entidades políticas del norte de la India y el profundo sur. Promovieron una atmósfera religiosa sincrética y afianzaron rutas comerciales que seguirían siendo vitales durante siglos. La vibrante cultura del Deccan, visible en siglos posteriores bajo los Chalukyas y Rashtrakutas, debe mucho a los precedentes satavahanas en arte, arquitectura y gobierno. En muchos sentidos, su reinado actuó como puente entre las influencias maurias y el siguiente florecimiento de dinastías del sur de la India, moldeando la unidad más profunda de las esferas económica y cultural del subcontinente.
Mientras el norte y el centro de la India presenciaban una sucesión de poderes imperiales, el lejano sur se desarrolló siguiendo sus propias líneas distintivas. La región de habla tamil, con frecuencia llamada Tamilakam, albergó 3 casas reales duraderas: los Cheras, los Cholas y los Pandyas. Conocidas colectivamente en la tradición local como los 3 reyes coronados, estas dinastías supervisaron una época floreciente que se ubica convencionalmente entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo, a la que las fuentes literarias tamiles llaman la era Sangam. Ubicados en gran parte en la actual Kerala, los Cheras controlaban rutas comerciales clave a lo largo de la costa de Malabar. Puertos como Muchiri, se hicieron famosos por la exportación de especias, sobre todo pimienta negra, que atraía a mercaderes romanos y de Asia Occidental. Textos griegos y romanos antiguos, como el Périplo del Mar Eritreo, mencionan estos puertos tamiles y señalan el animado comercio de perlas, especias, gemas y tejidos. Los reyes Chera, que a veces llevaban títulos vinculados a la región de Vanji, aparecen en poemas que ensalzan su valor marcial y su generosidad hacia los poetas. A pesar de enfrentarse a puertos azotados por el monzón y a un terreno montañoso, los dominios Chera prosperaron gracias al intercambio transoceánico, forjando vínculos culturales que se extendieron hasta el Mar Rojo y más allá. Al este de los Ghats occidentales, junto al fértil delta del Kaveri, surgieron los Cholas. Enraizados en la tradición tamil, los primeros gobernantes Chola establecieron su capital cerca de Urayur y más tarde se trasladaron a Pujar, Kaveri-Pattinam, un puerto bullicioso en la desembocadura del río Kaveri. Destacaron en el comercio marítimo y mantuvieron lazos comerciales con el sudeste asiático. Las epopeyas tamiles y la literatura Sangam alaban a reyes chola legendarios como Karikala, a quien se atribuyen hazañas de ingeniería como el Grand Anikut, una presa sobre el Kaveri que incrementó la productividad agrícola. Bajo su mandato, mercancías como especias, algodón e incluso acero de gran calidad salían de los muelles de Pujar. Aunque las conquistas territoriales fluctuaban, la influencia chola en el mar perduró, allanando el camino para posteriores expansiones medievales hacia Sri Lanka y la península malaya. En el profundo sur, los Pandyas gobernaban desde centros como Madurai. Las fuentes clásicas describen las tierras Pandya como ricas en perlas que se recolectaban a lo largo del Golfo de Mannar. Los gobernantes Pandya cultivaron una ética cortesana, patrocinando asambleas eruditas conocidas como Sangams. Estas reuniones de poetas y eruditos produjeron un vasto corpus de literatura tamil que se conoce en general como poesía Sangam. Colecciones como el Etu Tokai, 8 antologías, y el Patu Patu, 10 idilios, celebran el amor, la guerra y la generosidad de los reyes. Los poetas elogiaban a los gobernantes Pandya por su destreza en el combate y los espléndidos regalos que otorgaban a los bardos: elefantes, oro y en ocasiones aldeas enteras. Lejos de ser mera propaganda, la poesía Sangam ofrece una vívida ventana a la sociedad tamil. Distingue entre los temas Akam, interiores, de amor y vida emocional, y los temas Puram, exteriores, de guerra y honor público. Los paisajes Kurinji, montañas, Mulai, bosques, Marutam, tierras de cultivo, Neital, regiones costeras, y Palai, zonas áridas, sirven como telón simbólico para diferentes estados de ánimo y contextos sociales. Aunque idealizados, estos versos condensan aspectos de la vida diaria: agricultores que riegan campos, mercaderes que comercian en bulliciosos bazares y guerreros que defienden el honor del clan en encarnizados enfrentamientos. También aparecen poetisas y patronas, lo que indica un papel más matizado de la mujer en las esferas culturales de Tamilakam. Más allá de la literatura, el sur tamil destacaba por su eclecticismo religioso. Divinidades locales como Murugan, relacionado con Skanda en las tradiciones del norte,
concentraban devoción junto a diosas madres afines a Kotrabai, identificada más tarde con Durga o Kali. Aunque algunos rituales brahmánicos penetraron en la región y ascetas budistas o jainas viajaron extensamente por los reinos meridionales, las deidades tamiles conservaron identidades regionales sólidas. Los templos, al principio sencillos santuarios, evolucionaron con el tiempo hacia arquitecturas más sofisticadas, sobre todo en los siglos posteriores a la era Sangam. La posición estratégica de Tamilakam la puso en contacto regular con mercaderes romanos. Hallazgos arqueológicos de monedas romanas en poblaciones del interior y referencias a embajadas sugieren un volumen significativo de intercambios. Especias, piedras preciosas y tejidos viajaban hacia Occidente, mientras que oro y finas mercancías romanas llegaban al este. Esta prosperidad comercial sustentó el esplendor de las cortes Chera, Chola y Pandya, permitiéndoles patrocinar música, danza y rituales centrados en los templos. Para el siglo III después de Cristo, la fase clásica de la era Sangam fue cediendo gradualmente ante nuevas formaciones políticas, disputas internas, cambios en las rutas comerciales e invasiones de potencias vecinas alteraron las viejas dinastías. Los Cheras, los Cholas y los Pandyas continuaron en épocas posteriores, eclipsados a veces por otras casas, pero sin desaparecer por completo. Su linaje y su legado perduraron, culminando en futuras expansiones, especialmente las imperiales Cholas medievales. La era Sangam sigue siendo una piedra angular de la identidad cultural tamil. Los poemas de este periodo testimonian una sociedad sofisticada que equilibraba la ética guerrera con la finura literaria y los lazos diplomáticos con robustas empresas marítimas. Este escenario meridional de la historia india se desarrolló en parte en paralelo a las dinastías del norte, cruzándose en ocasiones mediante el comercio y la política. Con el tiempo, los diversos reinos de la India, en las tierras altas del Decán, las llanuras del norte y las costas tamiles, tejieron vínculos más estrechos, pero la impronta distintiva del antiguo Tamilakam todavía resuena hoy en la lengua, las costumbres y las tradiciones artísticas. Al umbral del siglo IV después de Cristo, surgió en el norte de la India un nuevo poder que daría paso a un periodo celebrado a menudo como Edad Clásica. La dinastía Gupta, originaria del corazón del Ganges, sentó las bases de una política revitalizada que impulsó la alta cultura sánscrita y fomentó notables adelantos en las artes y las ciencias. A la cabeza estuvieron dos gobernantes, Chandragupta I y su hijo Samudragupta, cuyas conquistas y arte de gobernar moldearon el futuro del subcontinente. Figura poco conocida antes del meteórico ascenso de los Gupta, Chandragupta I, sin relación con el anterior emperador Maurya, consolidó dominios alrededor de Magadha y posiblemente contrajo matrimonio con el clan Licchavi, ampliando su influencia. Hacia el año 320 después de Cristo, asumió el título Maharajadiraya, Rey de Reyes, señal de una pretensión a la supremacía. Aunque más reducido que la antigua extensión Maurya, el reino de Chandragupta se benefició de las fértiles llanuras gangéticas, de rutas comerciales robustas y de un renovado crecimiento urbano. En este contexto, los Gupta acuñaron monedas de oro que mostraban al rey junto a su reina, Kumaradevi, un sello de identidad real que marcaría el estilo de futuras emisiones guptas. El reinado de Chandragupta. Primero solo está parcialmente documentado. Las inscripciones son escasas, pero registros guptas posteriores lo exaltan como patriarca familiar que forjó alianzas y estabilizó el corazón del reino. Pataliputra sirvió probablemente de capital, aunque la dinastía también empleó enclaves como Ayodhya y Prayaga, la actual Allahabad. A la hora de su muerte, los Gupta comandaban un reino cohesionado listo para una mayor expansión bajo su heredero.
Al ascender al trono alrededor del año 335 después de Cristo, Samudragupta emergió como figura extraordinariamente dinámica. Una inscripción en un pilar de Allahabad, compuesta por su poeta cortesano Harisena, lo ensalza como guerrero victorioso y mecenas generoso. El texto enumera una serie de conquistas: subyugación de reyes vecinos en Aryavarta, las llanuras del norte, recepción de tributos de reinos forestales y el lanzamiento de una audaz campaña hacia el sur, tras la cual permitió que los gobernantes locales permanecieran como vasallos. Esta estrategia fomentó una red de estados dependientes más que la anexión directa, permitiendo a los Gupta mantener el control general sin agotar recursos. La destreza de Samudragupta se extendió más allá de las campañas militares. Se lo representa en monedas realizando el sacrificio Ashvamedha, un ritual védico que tradicionalmente señala la soberanía imperial. Otro tipo de moneda lo muestra tocando una veena, subrayando su reputada refinación cultural. Las tradiciones cortesanas sugieren que apoyó el aprendizaje del sánscrito, la poesía y quizá debates teológicos entre varias sectas. Esta combinación de poder marcial y patrocinio cultural anticipó la fama dorada que pronto envolvería a los Gupta. Bajo Samudragupta comenzó a formarse un aparato administrativo más sofisticado. Gobernadores, muchos de ellos parientes reales, administraban las provincias. La prosperidad del imperio se basaba en excedentes agrícolas e ingresos comerciales. Como en épocas anteriores, el Ganges funcionaba como arteria vital de transporte, mientras que las carreteras facilitaban el comercio con puertos lejanos. La burocracia Gupta no reprodujo la exhaustiva red de espías Maurya, pero mantuvo suficiente supervisión para garantizar la recaudación de impuestos y sofocar rebeliones. Los brahmanes y otras élites gozaron de patrocinio real, y el sistema Varna, ya existente, halló ahora legitimidad reforzada por los lazos con los gobernantes Guptas. El panorama religioso se mantuvo pluralista, aunque Samudragupta parecía personalmente inclinado al Vaisnavismo, culto a Vishnu. Extendió cortesía a otras tradiciones. El renacimiento brahmánico caminó de la mano con una tolerancia mesurada hacia el budismo, el jainismo y los cultos locales. Aunque existían tensiones, los gobernadores del imperio tenían a menudo razones pragmáticas para fomentar la armonía interreligiosa, reconociendo el papel de los santuarios en las economías locales. Cuando el reinado de Samudragupta llegó a su fin, el nombre Gupta se había vuelto sinónimo de poder, riqueza y renacimiento cultural. Ya habían echado raíces las semillas de una monarquía hindú clásica, donde las cortes reales patrocinaban la literatura sánscrita, la construcción de templos y estudios avanzados. Las leyendas describen a Samudragupta como el Napoleón de la India, reflejo de la escala y rapidez de sus campañas. Sin embargo, su legado trascendió la conquista. Dejó un dominio estable, enriquecido por una esfera artística e intelectual emergente que alcanzaría su punto culminante bajo sus sucesores, particularmente Chandragupta II. En este sentido, los primeros Gupta prepararon el terreno para una era que definiría la civilización india clásica durante siglos. Al llegar el cambio hacia el siglo V después de Cristo, el imperio Gupta alcanzó lo que muchos historiadores consideran su edad de oro. Este periodo, que abarca aproximadamente los reinados de Chandragupta II, también conocido como Vikramaditya, Kumaragupta I y Skandagupta, presenció una oleada de creatividad artística, avances en matemáticas y astronomía y un mayor patrocinio del sánscrito. Si bien persistieron desafíos políticos, especialmente en las fronteras del imperio, el corazón interno disfrutó de estabilidad y prosperidad pocas veces igualadas en épocas anteriores de la India. Tras el ambicioso reinado de Samudragupta, su sucesor Chandragupta II
circa 380 hasta 415 después de Cristo, consolidó la autoridad imperial en todo el territorio, mediante alianzas matrimoniales diplomáticas, como la unión de su hija con el gobernante Vakataka del Decán, protegió los accesos meridionales. En el exterior, Chandragupta II es recordado por someter a los kshatrapas occidentales, una dinastía escita que durante mucho tiempo disputó las regiones noroccidentales. Estas victorias abrieron rutas comerciales lucrativas que se extendían desde los puertos de Gujarat hasta Asia Central. La huella del imperio se prolongó entonces por gran parte del norte de la India, desde el mar Arábigo hasta Bengala. La administración bajo Chandragupta II equilibró con destreza el control imperial con la gobernanza local. Los gobernantes provinciales o jefes feudatarios conservaron cierta autonomía, siempre que reconocieran la supremacía gupta y pagaran tributo. Una red de funcionarios recaudaba impuestos, supervisaba obras públicas y administraba justicia. La capital en Pataliputra siguió siendo importante, pero Chandragupta II también favoreció Ujjain, emplazada estratégicamente para el comercio y el patrocinio cultural. Descripciones contemporáneas del viajero chino Faxian, Fa Hsien, pintan un cuadro de un reino bien ordenado. Observó castigos suaves para los delitos, ausencia de pena capital y amplias instituciones filantrópicas que atendían a viajeros y mendicantes. La realidad era probablemente más matizada, continuaban disputas locales y conflictos en la frontera. Aún así, la impresión general de prosperidad perdura. Sello distintivo de la Edad de Oro Gupta fue la eflorescencia de la literatura sánscrita. Las cortes reales adoptaron el sánscrito como lengua de prestigio, relegando el prácrito en las inscripciones oficiales. Poetas, dramaturgos y eruditos prosperaron bajo el patrocinio Gupta. La tradición alude a los Navaranas, o 9 gemas de la corte de Chandragupta II, aunque la membresía exacta es en parte legendaria. El más célebre es Kalidasa, considerado el poeta y dramaturgo preeminente de la India clásica. Obras como Shakuntala, Meghaduta, Mensajero de la Nube y Raghuvamsha combinaron elegancia lírica con profunda sensibilidad emocional, influyendo en tradiciones literarias de toda Asia durante siglos. Otro luminar, Amarasimha, compiló el Amarakosha, un tesauro sánscrito fundamental. Tratados escolásticos sobre gramática, estética y filosofía religiosa proliferaron, en consonancia con el apoyo imperial a las actividades intelectuales. Aunque muchos textos se han perdido o reelaborado con el tiempo, el corpus existente testimonia un florecimiento creativo que convirtió a la corte Gupta en imán para los buscadores de conocimiento. La era Gupta presenció una notable evolución en el arte y la arquitectura, a menudo descrita como la fase clásica de la escultura y el diseño de templos de la India. Las esculturas de piedra y terracota adquirieron un realismo idealizado y elegante, ni demasiado rígido ni puramente naturalista. En Sarnath, los artesanos esculpieron imágenes de Budas serenas, con sonrisa suave y ropajes ondulantes, estableciendo nuevos estándares iconográficos que se difundieron por el sur y el sudeste de Asia. La construcción de templos entró también en una nueva fase. Dinastías anteriores habían preferido santuarios de madera o excavados en la roca. Bajo los Gupta comenzaron a levantarse templos estructurales de piedra, dedicados principalmente a Vishnu o Shiva. Aunque muchos ejemplos tempranos han desaparecido, sitios conservados como el templo Dashavatara en Deogar revelan una predilección por portadas ornamentadas, paneles intrincados que representan mitos del Ramayana o los Puranas y un Sancta Sanctorum, Garbhagriha, que alberga la deidad principal. Estas innovaciones culminarían más tarde en los grandes complejos templarios de la India medieval. Pocas épocas en la cronología antigua de la India atestiguaron una investigación científica tan vigorosa. Figuras como Aryabhata,
circa 476 hasta 550 después de Cristo, ampliaron los límites de las matemáticas y la astronomía. Su tratado Aryabhatiya introdujo un enfoque sistemático de la álgebra y la trigonometría. Delineó el valor de pi con notable precisión y propuso un modelo de tipo heliocéntrico donde la Tierra gira sobre su eje. El concepto de cero como marcador de posición, aunque se desarrolló durante siglos, encontró expresión en los sistemas numéricos de la época Gupta. Astrónomos como Varahamihira ampliaron las observaciones de Aryabhata, elaborando catálogos estelares y discutiendo alineaciones planetarias. En medicina, obras como la Charaka Samhita y la Sushruta Samhita se refinaron aún más, abarcando cirugías, remedios herbales y los principios de la Ayurveda. Los estudiosos especulan que algunos de estos logros científicos viajaron hacia Occidente a lo largo de las rutas comerciales, influyendo en la erudición islámica y luego europea en épocas posteriores. La prosperidad económica bajo los Gupta se anclaba en parte en la agricultura, apoyada por un clima estable y un riego mejorado. Sin embargo, el comercio de larga distancia desempeñó también un papel significativo. Las monedas de oro guptas, adornadas con representaciones de reyes realizando rituales védicos o hazañas marciales, circulaban ampliamente, simbolizando tanto la riqueza como las reclamaciones ideológicas de poder. Los centros costeros del oeste de la India canalizaban mercancías hacia Oriente Medio, mientras que caravanas terrestres atravesaban el Hindu Kush rumbo a Asia Central. Textiles, especias, marfil y gemas siguieron siendo exportaciones muy demandadas. En lo social, el marco brahmánico del Varna se afianzó aún más. Sin embargo, el periodo también mostró una movilidad social matizada mediante concesiones de tierras a brahmanes y templos, que forjaron una jerarquía de tintes feudales en las zonas rurales. Las mujeres de estratos de élite poseían a veces propiedades o ejercían influencia en la corte, aunque las normas patriarcales restringían por lo general su capacidad jurídica. Mientras tanto, los gremios comerciales ejercían poder colectivo en las urbes, negociando privilegios y patrocinando santuarios religiosos. El hinduismo alcanzó una fase madura bajo el patrocinio Gupta. El culto devocional a Vishnu y Shiva se expandió, alimentado por la composición de nuevos textos puránicos que consagraron mitologías y rituales. Los templos de piedra y los iconos consolidaron la presencia de las deidades en varias regiones. No obstante, el budismo siguió floreciendo. Lugares como Nalanda, en el este de la India, empezaron a convertirse en grandes universidades monásticas que atraían a estudiosos de toda Asia. Las comunidades jainas igualmente participaron en el discurso intelectual, a veces respaldadas por mercaderes acaudalados. En ocasiones, estas corrientes religiosas se cruzaban con debates filosóficos. Escuelas de lógica, Nyaya, gramática y metafísica discutían interpretaciones de los Vedas. Las cortes guptas acogían a menudo tales discusiones, reflejo de la amplia tolerancia del imperio hacia la diversidad intelectual, aunque dentro de un marco cultural predominantemente brahmánico. A pesar del potencial de rivalidad sectaria, la mayoría de los estados reconocía el papel estabilizador de las instituciones religiosas y del tráfico de peregrinos. Desde la mitad del siglo V en adelante, presiones externas pusieron a prueba la fortaleza gupta. Los hunas, heftalitas, empezaron a avanzar hacia el noroeste de la India. Skandagupta, circa 455 hasta 467 después de Cristo, repelió las invasiones iniciales, pero a gran costo. Tras su muerte, una serie de gobernantes menos capaces administró un territorio cada vez más fragmentado. Los conflictos continuos agotaron el tesoro, lo que provocó una disminución en la pureza de la moneda de oro. Los gobernadores provinciales aprovecharon la oportunidad para forjar estados semiautónomos, debilitando aún más la autoridad central.
A comienzos del siglo VI, los Gupta habían perdido buena parte de su dominio occidental a manos de intrusos hunas y de insurgentes locales. El golpe final llegó cuando nuevas dinastías, como los Gupta posteriores y los Maukaris, surgieron en el corazón del imperio. Aunque los Gupta nominales perduraron unas décadas más, el imperio nunca recuperó su esplendor dorado. Sin embargo, los ecos de la grandeza Gupta, encarnados en la literatura, los tratados científicos, el arte templario y las estructuras sociales, continuaron moldeando la identidad del subcontinente. Pese a su desaparición eventual, el imperio Gupta estableció un prototipo de esplendor real, logro erudito e integración cultural. Innumerables dinastías posteriores, desde la breve unificación norteña de Harsha hasta el imperio Vijayanagara en el sur, se inspirarían en los logros Guptas. Cronistas indios y visitantes extranjeros por igual se maravillaron ante la vitalidad creativa de la época que percibían a través de inscripciones, tesoros de monedas, ruinas de templos y textos sánscritos clásicos. Las perspectivas modernas han idealizado a veces a los Gupta como encarnación de una síntesis perfecta entre Estado, religión y saber. En realidad, fue una era de contrastes, cultura cortesana elevada junto a complejidades feudales locales, tolerancia religiosa frente a normas sociales estratificadas y una estética refinada ensombrecida por guerras brutales en la frontera. Pero son precisamente esas complejidades las que otorgan textura a la Edad de Oro Gupta, un tiempo en que arte, ciencia y fe se entrelazaron con la política, moldeando un legado que resonaría a lo largo de siglos de historia india. Hacia la mitad del siglo V después de Cristo, el imperio Gupta se hallaba en su cenit cultural, pero crecientes descontentos y amenazas externas empezaron a minar sus cimientos. Las valientes campañas de Skanda Gupta contra los invasores hunas, heftalitas, simbolizaron la resiliencia del imperio, aunque estos costosos conflictos drenaron recursos y pusieron a prueba la unidad que habían forjado con esfuerzo los monarcas Guptas anteriores. Cuando Skandagupta murió alrededor del año 467 después de Cristo, dejó un imperio gravemente gravado por la guerra. Oleadas sucesivas de hunas se adentraron en el noroeste de la India, explotando las periferias debilitadas del imperio. Estos nómadas centroasiáticos ya habían derribado grandes estados a lo largo de la ruta de la seda. Bajo líderes como Toramana y más tarde Mihirakula, los hunas penetraron profundamente en el subcontinente, interrumpiendo rutas comerciales y saqueando ciudades prósperas. Los intentos de los últimos gobernantes guptas, como Buddhagupta y Narasimhagupta, de mantener la frontera tuvieron resultados dispares. Los gobernadores locales, cada vez más autónomos, a veces desertaban o se acomodaban a los hunas para preservar su propio poder. La carga de la guerra continua agotó el tesoro imperial. La otrora célebre moneda de oro Gupta disminuyó en cantidad y pureza, reflejo material de la menguante riqueza del imperio. La infraestructura se deterioró mientras la administración central luchaba por recaudar impuestos o financiar grandes proyectos. Reyes guptas nominales aún reinaban en partes de Magadha y el Oriente Indio, pero su alcance se volvió tenue. Inscripciones revelan jerarquías en ruinas, con gobernantes locales que declaraban semi-independencia y creaban sus propias dinastías. Más allá de los reveses militares, cambios socioeconómicos aceleraron el declive. Los acuerdos feudales, por los cuales la corte otorgaba tierras a nobles, instituciones religiosas u oficiales militares, fragmentaron la autoridad. Los señores regionales acumularon poder local, acaparando recursos que antes se dirigían a la capital. Aunque semejante descentralización estimuló la autonomía de las comunidades, debilitó el control fiscal y administrativo del emperador. Los campesinos quedaron sometidos a los terratenientes feudales antes que a funcionarios reales.
reduciendo al monarca Gupta a una figura en gran medida simbólica fuera de los territorios centrales. En lo religioso y cultural, el ámbito Gupta siguió vibrante. El budismo persistió a través de complejos monásticos como Nalanda y la devoción hindú prosperó alrededor de redes templarias en expansión. Sin embargo, el aparato militar y burocrático tambaleante del imperio ya no podía garantizar el paso seguro de peregrinos ni proteger caravanas comerciales. El comercio terrestre, que antes había canalizado riqueza hacia las ciudades del norte, empezó a desplazarse o contraerse bajo el conflicto persistente. A principios del siglo VI, el imperio Gupta se había fracturado sin remedio. Los gobernantes Huna establecieron enclaves temporales en Punjab y partes de la cuenca del Ganges. Dinastías regionales como los Maujaris en Kannauj y los Gupta posteriores en el Oriente Indio heredaron fragmentos del dominio imperial. Aunque estos sucesores invocaban en ocasiones el ilustre nombre Gupta para reforzar su legitimidad, carecían de los recursos o de la visión necesaria para restaurar la cohesión imperial. Aún así, el legado del gobierno Gupta proyectó una larga sombra. Su patrocinio de la literatura sánscrita, la arquitectura templaria y los esfuerzos científicos desencadenó un renacimiento duradero en la cultura india. Incluso cuando la unidad política se desvanecía, los logros intelectuales y artísticos de la edad Gupta siguieron moldeando las cortes regionales. Poetas y eruditos citaron la época como referencia de refinamiento clásico, y las tradiciones de construcción de templos se expandieron hacia nuevas formas bajo las dinastías post-Guptas. En el crepúsculo de la hegemonía Gupta, el subcontinente pasó a un panorama más fragmentado, reminiscente de siglos anteriores. Potencias rivales compitieron por la dominación, unificando a veces regiones de gran tamaño, pero sin volver a reagrupar todo el norte bajo un único estandarte, al menos hasta los imperios medievales posteriores. Así concluyó un experimento de varios siglos en integración imperial grandiosa. Aunque ninguna línea divisoria nítida separa la India antigua de los periodos posteriores, la caída de los Gupta se erige como un hito conmovedor que puso fin a una época de notable coherencia en patrocinio real, arte de gobernar y desarrollo cultural. Si bien el derrumbe Gupta no fue abrupto, señaló el cierre de la fase clásica antigua de la India. En su estela surgieron nuevas entidades políticas, unas efímeras, otras más duraderas, que tejieron hilos frescos en el tapiz cambiante del subcontinente. Las rutas terrestres variaron, el comercio marítimo encontró corredores alternativos y los centros religiosos se adaptaron a nuevos patronos. En la escala cósmica de la historia india, la era Gupta sigue siendo un faro dorado de unidad y arte, un punto culminante que eruditos y tradiciones han venerado durante siglos. Con su ocaso, la India entró en una edad de transición marcada tanto por la continuidad de la identidad cultural como por la pugna de reajustes políticos que definirían el mundo medieval temprano. Tras el declive Gupta, la India se fragmentó en múltiples estados regionales, cada uno forjando su propio destino. En el norte, gobernantes como Harsha de Tanesar, siglo VII después de Cristo, reunieron brevemente partes de las llanuras gangéticas, apoyándose en precedentes administrativos guptas y en estilos cortesanos. Sin embargo, el dominio de Harsha también se disolvió tras su muerte, reflejando un patrón más amplio de poder localizado. En el Decán, sucesores de los Vakatakas y más tarde los Chalukyas ascendieron y cayeron, preservando el amor regional por el arte templario y el aprendizaje sánscrito. Entretanto, en el extremo sur, las entidades po-Sangam allanaron el camino para las grandes expansiones chola de la era medieval. En lo religioso, las tradiciones hindúes continuaron madurando.
Los movimientos Bhakti reenergizaron la devoción, superando barreras de casta mediante la adoración sentida. El budismo persistió, sobre todo en complejos orientales como Nalanda, pero con el tiempo decayó al perder el patrocinio real de los monasterios. Las comunidades jainas mantuvieron una presencia constante en los centros urbanos. Los intercambios interculturales siguieron a través del comercio marítimo con el sudeste asiático y de rutas terrestres hacia Asia Central, aunque estas redes se transformaron al emerger nuevos poderes. En muchos sentidos, los siglos posteriores al gobierno Gupta allanaron el camino hacia el mundo medieval indio, un mosaico de reinos unidos por textos religiosos compartidos, normas lingüísticas y una memoria colectiva de imperios pretéritos. Aunque ninguna monarquía replicaría por completo el alcance panindio de la Edad Clásica, el legado de la administración Maurya y del refinamiento Gupta continuó informando a las cortes locales y a las tradiciones literarias. Para los observadores modernos, el final de la India antigua no representa una ruptura cultural, sino más bien un punto de inflexión, una evolución hacia un nuevo ciclo de dinamismo regional y renacimiento cultural. Así, desde las primeras aldeas a orillas del Indo hasta el crepúsculo de la grandeza Gupta, la historia antigua de la India se presenta como un tapiz tejido por pueblos, dinastías y credos diversos. Cada capítulo, un hilo vital en el tejido perdurable de una de las civilizaciones más continuamente evolucionadas del mundo.